Hola, muy buenas noches. Estamos acá ante una noticia bastante importante porque habla a este portal con esta noticia interesante que salió el día de hoy. Dice lo siguiente, es una noticia que nos compete a todos como latinoamericanos y estamos todos involucrados en los coletazos de lo que es esta guerra en Ucrania y las consecuencias que va a tener, que se dice que hasta el 2024, no es algo que vaya a terminar. Aquí va a haber un problema no mayor de real importancia. Y la noticia dice lo siguiente. Así trabaja América Latina para evitar la crisis alimentaria por la guerra en Rusia. Miren lo que dice a continuación. Brasil busca posicionarse como abastecedor de maíz y Argentina aumenta retenciones para controlar la inflación. Vamos con la noticia. Ante la urgencia de la crisis alimentaria por la falta de trigo, soya y maíz debido a la guerra en Ucrania, Estados Unidos, Brasil y Argentina podrían jugar un rol decisivo con sus exportaciones, pero este potencial tiene algunas fisuras, como el alza de los precios, la sequía en el sur del continente y la necesidad de una agricultura más tecnificada. Con la incertidumbre sobre la situación en Ucrania, los productos agrícolas, fertilizantes y el gas natural se han dispersado, alcanzando récords históricos, como por ejemplo el caso de los cereales, que en febrero subieron un 3% con respecto al mes anterior, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura FAO. A Rusia y Ucrania se les conoce como el granero de Europa y representan el 29% de las exportaciones a nivel mundial de trigo y el 19% de las de maíz. Pero el intercambio comercial está paralizado por la guerra en Ucrania, lo que ha puesto en riesgo un sistema alimentario del que dependen cerca de 44 países. Los efectos de la guerra podrían derivar en una nueva primavera árabe debido a los ciclos de inestabilidad política y económica. El norte de África no contaría con alternativas de provisión, la pobreza se dispararía y el desabastecimiento sería más grave por la falta de fertilizantes, propiamente tal vienen de Rusia. Explica el EFE, el analista económico Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos CERAC, un instituto de estudios colombiano que produce información y análisis para la reducción de la violencia y los conflictos armados. En este contexto, aunque los cereales que produce América representan una valiosa alternativa, los países del hemisferio sur muestran, según un experto, varios factores en contra. La incertidumbre, por ejemplo, el cambio climático que afecta a las cosechas y la necesidad de tener una agricultura mecanizada para así responder a una capacidad productiva alta. En el caso de Chile tenemos el problema del gravísimo conflicto del terrorismo que se vive en la región de la Araucanía. El momento para Estados Unidos. Restrepo sostiene que este es el momento que Estados Unidos y sus exportaciones, porque se fortalece en términos geoestratégicos y tiene herramientas para abastecer a algunos países de África. Pero para garantizar eso, dice, tiene que actuar con cuidado para evitar un caos frente a lo que viene. Se estima para este año en Estados Unidos incrementará sus exportaciones de maíz para cumplir su carencia, pero venderá menos trigos del inicialmente previsto para dar prioridad a la demanda interna. La incertidumbre en los mercados por lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania y muy alta, y ese impacto unido al precio del petróleo genera índices negativos, afirma el director de CERAC. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estima que los productores nacionales aumentarán sus ventas al exterior en más de 2.000 millones de kilogramos de maíz respecto a su pronóstico anterior, hasta un total de 67.500 millones para la temporada 2021-2022. En lo relativo al trigo, sin embargo, la presión que la guerra impone en Ucrania no solo no permite aumentar las exportaciones de Estados Unidos, sino que además las reduzca, ya que la mayor parte de este producto ya se vendió al mercado de futuro. Por eso, se debe pensar en una oferta
sustentativa o sustitutiva, exportable ante ciclos de caída de los precios, advierte Restrepo. Brasil quiere recuperar el primer lugar de Ucrania con el tema del maíz. Brasil es uno de los mayores exportadores mundiales y productores mundiales de cereales. Tiene como objetivo ocupar el espacio de Ucrania en el mercado de maíz. En ese sentido, la estatal Compañía Nacional de Abastecimiento CONAB calcula la producción total de maíz en Brasil y se estima que crecerá un 29% en la campaña 2021-2022 hasta alcanzar 102.3 millones de toneladas. Tenemos condiciones para producir un poco más y ya estamos planteando más que el año pasado, explica F, al presidente del Instituto de la Asociación Brasileña de Producción de Maíz, Abraham Milho, Cesario Ramajo. Pero todo puede cambiar. Los factores climatológicos no están al lado de los cultivadores ante la posibilidad que fenómenos como la Niña se prolonguen hasta junio o julio. En el gigante latinoamericano operan algunos multinacionales agropecuarias como Cargill o Bunge, que deberán responder rápidamente al duro impacto que tendrán ante el alza de los precios de las materias primas, advierte por su parte Jorge Restrepo. Argentina, una oferta con retenciones. Argentina, uno de los mayores productores y exportadores agrícolas del mundo, también busca mitigar los efectos que ocurren en Ucrania con las medidas que, adicionalmente, ayuden a controlar la inflación del país, que supera ya el 50%. La semana pasada, el gobierno de Alberto Fernández decidió aumentar las retenciones a las exportaciones hasta el 31 de diciembre del año pasado, pensando en el 31% al 33% en harina, aceite y soya, sumado a la creación de un fondo estabilizador de trigo, un fideicomiso que tendrá el objetivo de estabilizar el costo de la tonelada de cereal que compran los molinos a nivel nacional. El aporte argentino de trigo al mundo en el corto plazo es muy escaso, porque el gobierno estableció un volumen de 14.5 millones de toneladas de ventas externas para la campaña del 2021-2022, ya que se han comercializado unas 13,9 millones de toneladas, por lo que las ventas pendientes son 600.000 toneladas, según estima la Bolsa de Comercio de Rosario, BCR. En cuanto al maíz, serían cerca de 2 millones de toneladas adicionalmente en el corto plazo, y ante la escasez de aceite de girasol en Europa, puede aumentar las exportaciones de aceite de soya, del que es el primer exportador mundial y acaba de subir un 33% de los derechos de exportación. El desarrollo de los mercados. Aunque el mundo no se encuentra en una situación apocalíptica como para hablar de vacas gordas y vacas flacas, si hay un desarrollo del mercado de alimentos. Los gobiernos deben comenzar a asegurar la producción de fertilizantes y semillas, mirar sustitutos de alimentos y seguramente cambiar los patrones de consumo, señala el analista Restrepo. México ya va en una alteración de los precios del maíz, un alza del 29% y del trigo más del 60%, y pese a que las exportaciones agroalimentarias marcaron un récord de 44.000 millones de dólares en el año 2021. El país afrontó el déficit comercial de 1.444 millones de dólares en trigo y 4.990 millones de dólares en maíz, según los datos del Banco de México, Banxio. Además, el país depende en más de un 60% de las importaciones de fertilizantes, que se resisten por la crisis energética derivada de la invasión rusa. Eso también va a tener un efecto negativo, porque ya estamos viendo un alza muy considerable en los precios de los fertilizantes. Todo se va sumando y habrá alzas de precios generalizadas, advierte F. Cristian García de Paz, director de la Asociación de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnologías de México. Otras urgencias: lo fitosanitario y la tecnificación. España ha presionado a Bruselas para que autorice las importaciones de semillas desde Argentina y Estados Unidos como alternativa de respuesta, debido a las regularizaciones
sanitarias que impiden su entrada a la Unión Europea. Para mayo se prevé un desabastecimiento de maíz y girasol. De ahí la urgencia de permitir que las semillas para el pienso de vaca y algunos cerdos, algunas de ellas transgénicas, entren en el viejo continente. En estos momentos hay disponible en la venta cerca de 13.6 millones de toneladas de maíz en Estados Unidos, mientras que en Argentina hay existencia de 7.5 millones de toneladas de maíz, 100.000 toneladas de semilla de girasol y 400.000 toneladas de torta de girasol que podrían optimizarse según la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos CESFAC. Por último, es necesario levantar esas restricciones, en especial con el arroz, el uso de otras semillas. En el tema de la propiedad intelectual considera un restrepo. Además, América también debe comenzar a tecnificar su agricultura y requiere políticas públicas eficaces, cuidar las instituciones macroeconómicas, invertir y ajustarse para moderar la oferta y la demanda, recalca el analista colombiano F.